Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Sagitario y la Luna en Géminis, estamos ante el arquetipo del eterno estudiante, una personalidad que vive para integrar el dato con la sabiduría. El Sol en Sagitario representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos expandirnos. Esta energía de fuego nos impulsa a buscar un sentido trascendente, una flecha que apunta siempre hacia el horizonte, afectando nuestra necesidad de libertad, de aventura y de encontrar una verdad filosófica que le dé coherencia a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Géminis representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí la sensación interna no es de fe ciega, sino de curiosidad constante. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a traducir la emoción en pensamiento y la sensación en palabras, buscando refugio en la información para no sentirnos vulnerables. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad vibrante y sumamente ágil, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un maestro, pero el inconsciente de un aprendiz. Su personalidad es la de un divulgador, alguien que necesita que sus grandes ideales tengan una explicación lógica. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de libertad compartida. Para esta persona, el amor no es un puerto estático, sino un camino de descubrimiento. En una pareja, no buscan solamente afecto o estabilidad. Lo que su naturaleza realmente exige es un interlocutor válido, alguien con quien poder mapear el mundo. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia sagitariana tendrá el impulso inmediato de ir más allá, de no quedarse estancado en el drama y de buscar una salida expansiva que devuelva el optimismo. Pero ese fuego se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de charlarlo todo. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, propone un viaje de aventura o una escapada a un lugar remoto para reconectar bajo el cielo abierto. Ese es su Sol actuando. Sin embargo, durante todo el viaje, su Luna en Géminis necesitará estar diseccionando, analizando y poniendo en palabras cada pequeña sensación de lo que les pasa. No es que quiera pelear, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en el entendimiento mutuo a través de la palabra. Para esta persona, un silencio prolongado en la pareja es mucho más amenazante que una discusión acalorada. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno coincida con el del otro mediante la comunicación. El desafío aquí no es agotar al compañero con tanta intelectualización, entendiendo que a veces la flecha del sol necesita silencio para llegar a destino, aunque la luna inconsciente quiera seguir preguntando el cómo y el por qué. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme, porque une la autoridad del que sabe con la frescura del que comunica. Su escenario ideal son las áreas de comunicación, la educación y cualquier espacio de divulgación. Para entenderlo, imaginemos el caso de un profesor universitario o un conferencista. Su esencia sagitariana lo impulsa a dar clases magistrales, esas que no solo transmiten datos, sino que te cambian la forma de ver el mundo. Su Sol quiere inspirar a los alumnos a pensar en grande y a mirar el horizonte. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente geminiano. Mientras su esencia apunta a lo elevado, su inconsciente lo obliga a estar conectado con lo inmediato, el último dato, la tecnología más nueva o incluso el lenguaje de las redes para que el mensaje llegue de forma clara y no se quede en una teoría lejana. Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional lidera un proyecto de investigación. Mientras que su Sol en Sagitario es el que tiene el mapa completo de la expedición y sabe exactamente a qué puerto quiere llegar, su Luna en Géminis es la que disfruta explicando cada pequeño detalle técnico de la ejecución, respondiendo preguntas minuciosas y traduciendo la gran visión en pasos simples para el equipo. No solo vende el sueño,
sino que entrega el manual de instrucciones. Es el profesional que puede hablar de la metafísica del universo y, en la misma frase, explicarte cómo usar una aplicación nueva para organizar las tareas. Esa capacidad de unir lo inmenso con lo cotidiano es lo que los vuelve líderes tan carismáticos y seguidos. Sus fortalezas radican en una asertividad comunicativa fuera de lo común. No es solo que hablan mucho, sino que saben qué decir para movilizar a los demás. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para mediar en situaciones críticas o de mucha tensión emocional. Mientras que otras personas se nublan por el sentimiento o pierden el eje, esta combinación usa su luz solar sagitariana para elevar la mirada y dar esperanza, recordando a todos el propósito mayor por el cual están ahí. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Géminis aporta la lógica fría y necesaria para desmenuzar el conflicto en partes pequeñas y manejables, destrabando el problema con soluciones prácticas que a nadie más se le ocurrieron. Son los que en medio del caos pueden decir: miren el horizonte hacia donde vamos, pero para llegar allá, primero tenemos que resolver este detalle técnico hoy. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la dispersión y una tendencia a la superficialidad que puede ser frustrante. El problema no es la falta de capacidad, sino el exceso de estímulos. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por todo ese entusiasmo sagitariano, se anotan en un curso de filosofía profunda o inician un viaje espiritual de largo aliento. Al principio, la flecha está bien dirigida, pero a mitad de camino, su inconsciente geminiano se aburre de la profundidad y se distrae con el brillo de un nuevo libro de cocina, un podcast de tecnología o un chisme de barrio. Sienten que se frenan a sí mismos, porque esa necesidad inconsciente de variedad los dispersa, haciendo que les cueste horrores hacer foco en una sola flecha. El riesgo es que terminen sabiendo 1 kilómetro de ancho pero solo 1 centímetro de profundidad, quedándose con el titular de la noticia pero sin leer la nota completa. La conclusión general es que Sagitario con Luna en Géminis es, en esencia, un divulgador de horizontes. Es alguien que tiene la visión puesta en las grandes verdades del cielo, pero los pies caminando el barrio, conversando con todos y recolectando datos en la tierra. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radica en integrar sus dos mundos, entender que esa pausa que impone el análisis geminiano no es una pérdida de tiempo ni una falta de fe, sino un control de calidad necesario. Cuando logran que su mente procese lo que su espíritu ya sabe, su flecha no solo vuela lejos, sino que llega cargada de una verdad clara, lógica y compartida que todos pueden comprender. Es, en definitiva, el puente que traduce lo lejano en algo cercano.